Señor Jesús. Buenas tardes, hermanos y hermanas. Seguimos caminando en estos 40 días del tiempo de Cuaresma, caminando, convirtiéndonos, reflexionando para poder llegar con Jesús a la Pascua. Y todos estos días son días de reflexión profunda. Hoy Jesús denuncia precisamente un mal que puede impedir que nosotros podamos llegar fielmente a vivir esa Pascua junto con Él. Y es precisamente el vivir una falsa religión. Amén. Vivir una falsa conversión, que es lo que precisamente cuando escuchamos todo esto que Jesús, regularmente uno está acostumbrado a ver a Jesús de una forma pacífica, ¿verdad? De una forma siempre amorosa, y vemos aquí como a un Jesús con violencia, ¿verdad? Cuando tú escuchas este texto y les volteó las mesas a los cambistas y con un azote de cordeles, ya yo me imagino ¡rah! Y sacando a todo el mundo, ¿verdad? Porque eso es lo que uno, si hizo el azote, para algo fue. Y cuando uno se imagina de eso, dice, wow, Jesús en esa escena, pero precisamente está denunciando lo que se está haciendo mal en el templo. Precisamente el templo se había convertido en un escenario contrario para lo que se había hecho. Amén. La religión, el templo es un lugar cultural, es el lugar del culto. ¿El culto a quién? A Dios, que es lo que nos dice la primera lectura. Fue lo que acabamos de leer. No habrá Dios por encima. Es decir, toda nuestra gloria, todo nuestro entendimiento, todo debe estar dirigido a Dios. Por lo tanto, todo lo que se pone por encima de Dios, o todo lo que se iguala en el camino de Dios o en el escenario de Dios, irrumpe precisamente en esa convivencia y en esa vivencia. Y esto que nos está diciendo la primera lectura no se está dando en el Evangelio. Cuando Jesús llega al templo, se da cuenta de que el templo no es el lugar de Dios, no es el lugar para acercarnos a Dios. Amén. El templo se había convertido ¿en qué? En un lugar de comercio, en un lugar de egoísmo, en un lugar de injusticia. Si comenzamos a citar todas las cosas que se estaban haciendo en el templo, no terminamos hoy. Pero todo lo que nosotros hoy pensamos de una sociedad estaba allí. Egoísmo, difamación, injurias. Siga poniendo por ahí. Y sobre todo el robo, el desfalco, la pobreza, el abuso al pobre, al indigente, todo se estaba dando. Es decir, para que ustedes entiendan, todo lo que Dios había venido denunciando y todo por lo que Dios había venido tratando de construir su reino, se estaba dando en el lugar donde precisamente se debería de luchar por eso. Amén. ¿Entendieron? Es decir, ese lugar del templo era el lugar en donde debería ser el punto de inicio para lanzar la iniciativa de Dios. Lo que Dios ha venido a hacer en medio de su pueblo. Allí debería ser el fuerte. Y precisamente allí se estaba dando todo lo contrario. Imagínense cuando Jesús llega y ve ese escenario, ¿cómo no se va a sentir totalmente defraudado por lo que se está haciendo allí? Por eso entonces no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. Es decir, no tomen, aquí hay algo importante. Cuando Jesús dice esa frase, está diciendo específicamente, no tomemos a Dios, y escuchen esto, no tomemos a Dios como pretexto para nuestras propias acciones. A veces nosotros tomamos a Dios para que Él sirva
de testimonio para nuestras acciones que no son buenas. Usted sabe que cuando uno quiere justificar algo, uno siempre pone a otra persona de garante. Pregúntale a fulano, que él estaba ahí. Y eso era como, ¿verdad? Como para afianzar lo que yo estoy diciendo, ¿verdad? Y precisamente cuando tú haces algo en presencia de una persona que es representativa, eso entonces tiene validez. El templo es el lugar en donde todo el mundo va a buscar la presencia de Dios. Si el templo permite que se hagan esas cosas, ¿qué está pasando? Que todo lo que se hace en el templo está legitimado. Significa de que si en el templo se permite eso, no está mal, es algo bueno. Y por eso Jesús está denunciando: no tomen a Dios para justificar sus malas acciones. Amén. Y por eso entonces tenemos que entender que lo que Jesús está haciendo aquí es una denuncia en contra de una mala práctica religiosa que se estaba dando en ese momento. Y es la misma denuncia que hoy también pudiera hacer Jesús por la forma religiosa y de la vivencia de fe que muchos de nosotros a veces tomamos en la iglesia. Porque a veces podemos caer en el pecado y el error de tomar el templo, de tomar el culto, la religión, la fe para otros fines que no son para lo que Dios lo ha hecho. Amén. Introducir, para que entiendan, introducir dentro de todo el aparato divino, que es donde Dios, por donde Dios introduce la vida nueva a todos sus fieles. Por ahí yo puedo filtrar muchas cosas, porque el hombre y la mujer de fe escucha lo que se está diciendo allí, porque es Dios el que está hablando, ¿verdad? Y desde esta posición se pueden decir muchas cosas, y el que está escuchando entonces entiende que eso es un mandato de Dios. Y si uno no pone, por eso la primera lectura es tan importante, siempre relacionarla con el Evangelio. Si uno no pone a Dios por encima de todas las cosas, pudiéramos estar sirviendo no a Dios, sino a otros dioses. Y pudiéramos entonces ser servidores de otras cosas. Eso es bien peligroso lo que le estoy diciendo. Ahora, si Dios está por encima de todo, ¿a quién voy a servir? A Dios. Y por lo tanto, todo lo que se oponga a Dios no cabe dentro del aparato religioso que nosotros practicamos. Y por lo tanto, cuando aparezca la injusticia, el robo, todo lo que no es de Dios, eso lo dejamos fuera. Pero si no es Dios el que está reinando en ese lugar en donde estamos, entre comillas, siguiendo a Dios, entonces vamos a permitir que se meta todo. Y eso fue lo que pasó en el templo. En el templo se comenzaron a refugiar los cambistas. Si ustedes eran, no tenemos tiempo para hacer mucha exégesis del texto, pero si se dan cuenta, a los únicos que Jesús le habla en el texto, ¿a quiénes son? A los vendedores de palomas. A los demás los sacó. Y dice el texto, y a los vendedores se dirigió a ellos. Y siempre, yo le digo a ustedes que siempre hay que hacerle pregunta al texto. ¿Y por qué a ellos solamente y no a los demás? Porque precisamente los vendedores de palomas estaban ligados a un grupo que era el grupo más sensible y el grupo por el quien más Dios aboga a lo largo de toda la historia salvífica, que son los pobres. Los ricos no compraban palomas, los ricos sacrificaban cabros, vacas, bueyes. Los que compraban palomas eran los que tenían pocos recursos para poder hacer el sacrificio. Y por lo tanto,
ese grupo que vendía paloma era el que estaba ligado a ese grupo tan sensible, maltratado de la sociedad, que eran los pobres. Amén. Y por eso Jesús, toda esa forma de falsa vida religiosa, la denuncia. Y por eso nos está diciendo, cuando Él dice, saquen todo esto de aquí. ¿Qué es lo que nos está diciendo hoy la palabra de Dios? Tenemos que sacar de la vida religiosa y de nuestra vivencia de fe todo lo que no es de Dios. Ojo con esto. Todo lo que no es de Dios no puede estar presente en mi fe. Porque terminaré entonces haciendo de mi fe totalmente un desastre. ¿Y a qué nos estamos refiriendo? A injusticias. Hay mucha gente que vive la vida de la iglesia, que vive la vida de fe, pero permite que en su entorno se den las injusticias en torno a las demás personas. Y nos quedamos, sabemos que eso es injusto, que se está atropellando a personas, que se le está desgarrando su vida, y seguimos comulgando, seguimos orando, seguimos haciendo rosarios, seguimos haciendo ayunos, seguimos adelante, y eso que se está dando en torno a mí lo estamos permitiendo. ¿Se están dando cuenta? Entonces, por un lado caminamos con Dios en nuestra vida de fe, pero por otro lado eso lo dejamos pasar. Lo que está pasando en el templo, sencillamente allí se hacían los sacrificios, y los que estaban mandados a combatir todos esos males porque tenían un beneficio, lo permitían. Porque lo que estaban al frente del templo eran los que estaban llamados a combatir todas esas cosas que se estaban dando. Pero ¿qué pasaba? Que había un beneficio. Y bueno, porque todas esas personas que estaban allí vendiendo le dejaban beneficio al templo. Y el templo en tiempo de Jesús se había convertido en un lugar rico, en un lugar en donde se manejaba mucho dinero. Y usted cree que por eso más adelante vamos a escuchar a Jesús que dice, no podemos servir a dos señores, a Dios y al dinero. Eso no puede estar junto, hermano. Mire, por más que usted diga que usted va a poder con eso, eso no se puede. Si usted dejó que el dinero y el deseo de poder se meta junto con su fe a la par, algo va a terminar quebrando. Y por lo regular, siempre el dinero, el deseo de los bienes materiales terminan tumbando lo que es de Dios. Y por eso hoy el Señor nos está advirtiendo a nosotros que estamos al frente de la fe y que estamos caminando todos juntos en la fe. Cuidémonos de todas las formas de injusticia y de todas las formas de falsa vivencia de fe que hoy están en nuestra sociedad. Todas esas cosas, si queremos vivir una auténtica Pascua, tenemos que sacarla de nuestras vidas. No podemos permitir que las cosas sigan adelante. Hoy San Pablo nos dice claramente qué es lo que tenemos que vivir. Y San Pablo es él como que viene a ponerle el clavo a toda la reflexión. Nosotros predicamos a un Cristo crucificado. Escándalo para muchos. Sí, porque es muy fácil seguir a un Cristo que no sangra. Amén. Es muy fácil seguir a un Cristo que solamente hace milagros y que solamente está ahí tranquilito, como dice un autor, a un Cristo manipulado. Porque podemos manipular a Dios, podemos manipular la religión y podemos presentar a un Cristo a nuestra medida. Y San Pablo dice hoy, San Pablo como que viene a poner ahí lo que falta. No, el Cristo que nosotros predicamos es un Cristo que es un escándalo, porque es un Cristo que mucha gente no quiere aceptar.
porque viene precisamente a transformar la vida entregando la suya, a través de la sangre, a través de un sacrificio total en la cruz. Y ese camino mucha gente no lo quiere seguir. Queremos, fíjense, queremos seguir a Dios, pero sin sacrificarnos. Queremos seguir a Dios, pero sin que Dios se meta en mi vida, sin que Dios cambie nada de lo que yo estoy haciendo. Ay, así sí es fácil, ¿verdad? Es muy bonito así, porque ¿verdad? Yo quiero seguir al Señor, pero Señor, no te metas en mi estilo de vida. Lo que yo soy, lo seguiré siendo y seguiremos caminando. Y eso como que, si Dios va a caminar en tu vida, tenemos que saber que Dios se va a meter en tu vida. Y Dios va a transformar cosas en tu vida. Porque a eso Él ha venido. Dios no ha venido sencillamente a estar ahí tranquilito, ¿verdad? Y va, no, Dios viene con un plan. Y tenemos que aceptar si vamos a vivir ese plan o no. Amén. Así que el Señor nos ayude, hermanos y hermanas, a pedirle al Señor que nos dé las fuerzas necesarias para poder entrar en su mundo, en su camino. Que es difícil, claro que es difícil, porque a veces nos acostumbramos a un estilo de vida, nos acostumbramos a un estilo religioso, y cuando el Señor viene a decirnos que por ahí no es, por eso desde este momento ya Jesús comenzó a ser un enemigo. Porque todo el que estaba beneficiándose en el templo, ahora lo ve como un enemigo, porque vino a destruir lo que teníamos montado. Vino ahora a derrumbar lo que nos estaba beneficiando. Todo el que tiene beneficios y alguien se lo tumba, ya inmediatamente tú eres mi enemigo. Entonces, ahora Jesús viene a transformar todo esto. Y precisamente en la vida de fe, habemos muchos que no estamos dispuestos a dejar que Dios venga a hacer cambios. Queremos seguir con nuestra iglesia y con nuestra fe tal y muchas veces como ella está. Y no nos damos cuenta que a veces esa forma y ese estilo de vida religiosa no es un testimonio. Por eso Jesús dice: no necesito del testimonio de nadie. Porque el peor testimonio que puede haber es el no. Imagínense, si Dios se fía del testimonio nuestro, no sirve. Por lo tanto, Dios solamente confía en Él. Es su propia vida. Así que caminemos, hermano. Vamos a ir adelante y no podemos permitir que la fe, la religión, la iglesia sean tomados para otros fines. Y ustedes saben que a veces se camina en ese sentido. A veces nos perdemos. Y es importante siempre estar todos atentos para saber que cuando se mete ese enemigo que viene a destruir la vida de Dios, tenemos que detectarlo. Y a veces cuando tú escuchas, tanto dentro de nuestra iglesia católica como también fuera de ella, como muchas veces el que reina no es Dios. Cuando tú escuchas muchas veces expresiones en cuanto a las actividades y a las vivencias, inmediatamente tú identificas: Dios no puede estar presente en esa forma de práctica religiosa. Y cuando tú te das cuenta que hemos convertido el culto en una atracción sencillamente para atraer divisas. Y ustedes saben a lo que me estoy refiriendo, ¿verdad? No quiero entrar específicamente en detalles, pero a veces eso desgarra. Y no podemos permitir eso ni dentro de la iglesia nuestra, ni tampoco fuera. Porque cuántas personas son desfalcadas, cuántas personas son despojadas de sus bienes, de sus vidas, en nombre de la fe, en nombre de la religión. Y eso no puede continuar, y eso no podemos permitirlo en nombre del Señor. Así que el Señor nos dé las fuerzas para seguir luchando y predicar, cueste lo que nos cueste, predicarle al mundo al Cristo que hoy nos está diciendo San Pablo.
El Cristo que hoy predicamos es un Cristo crucificado. Dios le bendiga.